Suelo ser muy olvidadizo. Olvidar es algo que define mucho quién soy, aunque eso termina por acarrearme uno que otro problema. Olvido mi lápiz para escribir en la escuela, o el sándwich que comeré en el almuerzo. Por ello me aterró leer lo que decía esa placa conmemorativa justo en la entrada de la Universidad de Sonora, misma institución de la cual soy estudiante. ¿Cómo y por qué el ejército entraría a la Universidad de Sonora? ¿Acaso no hay quien se acuerde de este suceso? ¿Todos serán tan olvidadizos como yo? La respuesta quizás se encuentre en los libros que nunca había buscado, o en las voces de aquellos a los que nunca había escuchado. Los libros y revistas lo decían. Sucedió mientras ocurría la guerra de Vietnam, así como el año en que los Beatles sacaron el álbum del Sargento Pimienta. Un año relevante sin duda, pero ¿cómo era posible que desconociera algo que pasó en la ciudad en la que vivo? Las notas y los encabezados solo generaban más dudas en mí. Fue así que pude escuchar sus voces. Ella es Consuelo Soto. Recuerda cómo vivió en Francia meses antes del llamado Mayo francés, donde cineastas y estudiantes protestaron para defender los procesos democráticos en su país. También recuerda que su hermana estuvo durante la masacre de Tlatelolco en 1968, en donde el ejército asesinó a un gran número de personas que protestaban en Ciudad de México. Consuelo estudiaba leyes cuando el ejército entró a la Universidad de Sonora. El partido puso 3 precandidatos para, en vez de dar dedazo, pusieron 3 precandidatos para que el pueblo escogiera al candidato que ellos querían para futuro gobernador. Pusieron 3 precandidatos, el señor Cubilla, Costa Romo y Soto Galindo, y se polarizó toda la sociedad. Y de repente dijeron no, ninguno de los 3 va a ser Faustino Félix. Entonces surgió el movimiento que se decía no a la imposición. Y de ahí surgió el movimiento de la universidad. ¿Procesos antidemocráticos en el PRI? ¿Quién lo diría? Primero se debió a la imposición de un candidato político, pero la situación se agravó cuando las protestas inundaron los alrededores. Así lo recuerda Luis Moreno Gil. Luis también recuerda mucho su infancia. Recuerda los momentos en que escribía poesía para una revista universitaria. Si hay alguien a quien Luis recuerde constantemente, es a su padre, mismo que inició el sindicato de trabajadores en la Universidad de Sonora. Luis estaba en el momento en que los policías persiguieron a los manifestantes, mismos que se refugiaron en la Universidad de Sonora. Y entonces pues todos nos metimos corriendo por enfrente de lo que ahora es rectoría. Y yo muy asustado, ¿no? Y además medio intoxicado por los gases lacrimógenos. Y me metí atrás de donde está el asta, la base del asta de la bandera. Ahí me hice bolita para esconderme porque atrás venían y estaban tirando con bombas lacrimógenas. Y yo me escondí ahí y vi cuando entraron hasta adentro, hasta por dentro del edificio de rectoría, se metieron y luego salieron otra vez. Pero nunca me vieron, o si me vieron, pues era un chamaquito. Los estudiantes tuvieron que reclamar la autonomía de la universidad. Se unieron y tomaron la universidad en forma de protesta.
Una huelga universitaria que duraría meses. Era increíble cómo la gente nos apoyaba, te subías al camión y te daban dinero. En la mañana amanecían los barandales llenos de tamales, leche, huevos, comida para todos. Todos nos apoyaban. A mí mi familia, que era súper conservadora y todo lo demás, me daban permiso de estar ahí hasta altas horas. En la huelga de hambre me dejaron estarnos ahí toda la noche. Ahí, mi familia apoyaba. O sea, todo el mundo apoyaba. Era un movimiento que nos unió mucho a los hermosillenses. Imágenes, sensaciones, todo eso ocurriendo en el lugar donde estudio, pero como toda movilización, algo surgiría para pararlo. Entonces trajeron a un comando desde México, de paracaidistas y todo, ¿no? Que venía comandado por Toledo, que fue el que atacó a los estudiantes en el 68. Revisaron los edificios para que no hubiera armas. Ese fue uno de los engaños con que empezaron. Primero, vamos a ver que no tengan armas, que es un movimiento limpio, etc. Dice que para no entrar ni nada, ¿no? Pero fueron puros engaños. A ellos les habían dicho que iban a encontrar gente armada en la universidad. Armada, ¿no? Apertrechada y todo, ¿no? Y ellos a eso venían, ¿no? Y cuando van viendo que va saliendo puros chamaquitos, ¿sí? Y nosotros salimos cantando el himno nacional, Encinas, y luego ya cantamos los aguiluchos del valor. Llorando, hombres y mujeres llorábamos todos. Los estudiantes no tuvieron otra alternativa más que dejar las instalaciones de la universidad, pero la odisea no terminó ahí. Y llego a mi casa y están a pecho a tierra, rodeada por soldados, toda la casa con armas, apuntando a mi casa. Me bajaba a la sala a asomarme toda asustada a ver a los soldados ahí apuntándonos, cuando nunca hubo una amenaza de arma o alguna cosa. Lo tomaron muy a pecho, estaban asustados por lo que veo. Muchos de los líderes tuvieron que dejar la ciudad por temor a represalias. La ciudad pasó de la molestia al temor. Todos teníamos un sentimiento de mejorar, de ese sentimiento que yo creo que nomás tienes de universitario, que crees que puedes cambiar el mundo, que crees que el mundo es bueno, que crees que tus valores cuentan. Y ahí te tropiezas con que no se puede. El movimiento, una época. Parecía que estaba cerca de resolver todas mis dudas, pero hay algo que olvidé mencionarles. En la entrada de la Universidad de Sonora no hay solo una placa, sino dos. Justo cuando pensaba que mi viaje estaba a punto de culminar, nuevas dudas asaltan a mi mente. ¿Por qué desconozco este suceso también? ¿Qué tantas cosas han sucedido? ¿Quiénes leerán los libros que nadie busca? ¿Quién escuchará a aquellos a los que nadie ha escuchado? Entre las marchas, entre las protestas, las preguntas se hacen más agudas. Eso me recuerda lo olvidadizo que puedo ser. Una de las cosas que más olvido son las llaves de mi casa. Regularmente no me percato de que las he olvidado sino hasta que estoy fuera de la puerta. De alguna manera sentía algo similar. Siempre estuve fuera, solo que ignoraba que no tenía la llave.